Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Pues bienvenido a todo el público a una conversación más de Neuron Business Talks. Hoy sin duda vamos a tener una gran plática. Estamos con uno de los empresarios más importantes en este tipo de tendencias tecnológicas, empresas que están cambiando la forma de hacer negocios. Estamos con Gabriel Pugliatti, quien es el fundador de Emptor. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Hola, Frank. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Gabriel. Un gusto de platicar aquí contigo. ¿Por qué no empiezas platicándonos cuáles son estos problemas que ustedes visualizan en América Latina, en países como México, estos problemas que ustedes vienen a resolver? Bueno, lo que se tiene que pensar es cómo es que estamos haciendo negocios ahora en este nuevo mundo donde todo se abstrae y pasa en algún momento por un proceso digital, ¿no? En particular, las empresas más grandes, las empresas más innovadoras, tienen un problema muy serio de poder entender con quiénes están lidiando desde un punto de vista básico, ¿no? Para una empresa que tiene muchos procuradores, tiene muchos empleados, tiene muchos contratistas, puede ser difícil hasta tener una sola base de datos donde tiene toda la información de sus empleados, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, nosotros ayudamos a las empresas a poder agilizar justamente esos procesos de identificación de personal y de revisión de sus antecedentes y de su historial para que los equipos de recursos humanos o equipos de operaciones que justamente manejan personal, manejan información de personas, puedan pueden resolver sus cuestiones, puedan entender quiénes son esas personas y lo pueden hacer dentro de flujos que faciliten a esas empresas a hacer su trabajo, ¿no? Excelente, Gabriel. Oye, precisamente vemos en todo este tema de validación de información personal, validación de identidad, vemos cómo México y muchos países de América Latina, pues se tiene todo este reto, ¿no? De entrada a la parte de la documentación de los registros que pueden no estar de la manera más actualizada y luego todo el tema a lo mejor de listas negras, todo el tema de antecedentes. ¿Qué han enfrentado, qué han visto en ese tipo de casos, Gabriel? Entonces, sí, México es muy interesante. Nosotros estamos en una posición muy privilegiada porque como estamos en muchos países de la región, hemos tenido la oportunidad de aprender y construir con clientes en diferentes, bueno, estados en México como en diferentes naciones a lo largo de Latinoamérica. Entonces, es muy interesante comparar los diferentes detalles que vemos entre todos los países. México, de hecho, tiene una de las problemáticas más grandes, ya que, bueno, es la población hispanohablante más grande de Latinoamérica, y además por estructuras del Estado, ¿no? Ya que es un Estado federal, pero además por simplemente complicaciones digamos, diferentes rangos a niveles estatales y federales, es un lugar donde hay mucho problema para poder verificar información válida, ¿no? En México, por ejemplo, no hay bueno, la INE ofrece algunos servicios, por ejemplo, biométricos y algunas conexiones, pero no hay no hay una entidad centralizada que ofrezca verificación de identidades vía API, especialmente a nivel federal, como existe, por ejemplo, en Brasil. Y además, muchas de las entidades del Estado, a nivel federal sí son mejores, pero muchas de las entidades del Estado en niveles estatales no tienen un nivel digital muy alto, pongámosle, como sí se encuentran en fácil algunos estados centrales más fuertes, como sería en Colombia, o en muchos estados en Brasil, donde sí hay unas obligaciones de, digamos, digitalización de certificados, ese tipo de información, donde están más obligadas las entidades de todos los niveles, no solo federales, a ofrecer estos servicios, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de ayudar es, nosotros justamente tratamos de mejorar
las facilidades que ofrecen muchas de las entidades, ofreciendo nosotros sistemas que puedan ayudar a las empresas a tener un nivel que se requiere a nivel internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos ayudado a empresas, como tú mencionaste, como Uber, como Didi, a escalar en toda la región de una forma segura, ¿no? Pudiendo validar a sus usuarios, pudiendo validar a sus empleados y a sus contratistas de una forma muy masiva, pero a la vez verificando historiales y verificando la información, utilizando los beneficios que nos trae la información digital, ¿no? No teniendo que hacer tantos procesos manuales y justamente pudiéndonos conectarnos directamente con las entidades estatales en los momentos que se requiera, ¿no? Qué interesante escuchar todos esos retos de amplificación con las distintas entidades. Oye, y ahora mencionando, pues a lo mejor algunos casos de éxito como las empresas de movilidad que mencionas, sí, en efecto, vemos precisamente que trabajan con muchas empresas de tecnología, con muchas empresas de movilidad. ¿Es algo que tiene en particular ese sector en específico o qué otros sectores han visto que han sido bastante receptivos o tu equipo comercial hace? ¿Qué tipo de sectores, empresas traen en el radar? Y no sé si por ahí nos podrás comentar algunos casos de éxito. Claro, sí, seguramente las empresas más necesitadas por sistemas de validación de identidad, especialmente en la web, ¿no? Tienden a ser cualquier tipo de empresa que esté captando usuarios, ¿no? Digamos, las primeras empresas en la región que vimos de este tipo, ¿no? Tienden a ser, bueno, primero llegaron las e-commerce, ¿no? Y ya después las empresas de logística más, como hemos visto, estas empresas tipo un Uber, un Didi. Entonces, originalmente esas eran, yo diría, las dos industrias que requerían de algún tipo de verificación de identidades originalmente, ¿no? Y justamente nosotros pudimos crecer mucho con empresas de logística y de ride sharing. Sin embargo, lo que vemos ahora es que casi ya todas las empresas son una empresa de tecnología de alguna forma, especialmente en los últimos 2 años, ya con los procesos de contratación post-pandemia, pongámosle. Casi todas las empresas contratan por Internet, casi todas las empresas tienen flujos de contratación que se parecen, ya no son tan diferentes a los flujos de contratación de un conductor o de un contratista para una empresa más grande. A empresas, hasta empresas medianas o empresas pequeñas, utilizan herramientas digitales para contratar y captar sus posibles empleados, y además utilizan herramientas digitales para guardar la documentación de esos empleados y guardar y buscar la información de esos historiales. Entonces, en muchos casos hemos visto que lo que hace 5 años, ¿no?, solo necesitaba Uber y Didi para buscar a miles de personas en un día, ahora en realidad se parecen mucho a los procesos que hace una empresa cualquiera en contrataciones, ¿no? Particularmente, además, en este último año y medio, 2 años, en la región, en México, en Colombia, también en el Caribe, hemos visto mucho crecimiento desde el punto de vista de las empresas de offshoring, o bueno, lo que le dicen ahora nearshoring. Hay mucho crecimiento, como sabrás, de call centers y industrias de ese estilo, ¿no?, que tienen muchas contrataciones, que tienen mucho flujo, pero a la vez tienen requerimientos muy altos de seguridad, ya que podrían estar trabajando con, no sé, un banco en Estados Unidos que tiene un nivel de certificación mucho más alto de lo que requieren en Latinoamérica. Entonces, sí requieren que su personal sea mucho más revisado y que pasen por procesos que pueden ser confiables, como el nuestro, ¿no? Oye, y precisamente mencionabas al inicio cómo ahorita estamos entrando a este mundo digital, y sí quisiera que en la parte de las contrataciones nos contaras un poquito más sobre estas tendencias en las contrataciones, qué cosas nuevas están solicitando las empresas, estos retos, y bueno, también nos mencionabas todo este tema de cómo, bueno, ya ahorita no, pareciera que no existen las fronteras para el momento de buscar talento en lo personal. ¿Qué rol puede tener ahí América Latina en particular para aprovechar esas oportunidades? Vale, sí. En particular, comenzando con la segunda, entonces mejor. Sí, siento que en particular vemos que América Latina, yo veo mucho futuro en la exportación digital, pongámosle, de América Latina, ¿no? En toda Latinoamérica
tenemos poblaciones urbanas muy digitalizadas. Todavía queda mucho y todavía, digamos, queda un poco para digitalizar, pero en general somos una región muy basada en Internet, socialmente ya muy conectada. Lo que fácil en algunos lugares, en algunos países, falta es que la infraestructura social, tecnológica llegue a ese nivel de interés, ¿no? Muchas veces la infraestructura viene de afuera, viene de Estados Unidos, ¿no? Usamos herramientas, pero ya cada vez más vemos desarrollo local o desarrollo, digamos, regional, ¿no? Donde hay empresas, ¿no? Como nosotros, ¿no? Que estamos desarrollando desde Latinoamérica para Latinoamérica. Además, yo sí veo, no solo para las empresas, sino mucho futuro en individual, ¿no? Es muy fácil ahora trabajar remotamente y es muy fácil encontrar un trabajo en una empresa en otro país sin tener que estar en ese país, sin tener que tener una residencia en ese país. Y igualar y conseguir salarios que pueden ser mucho más altos que los salarios que puedan conseguir uno localmente en una oficina local. Y yo creo que eso, igual que que está cambiando las cosas en los mercados, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que se pueda mudar, ¿no? de Nueva York o de San Francisco a otra ciudad, esas presiones también se aplican a Latinoamérica y van a ayudar a que muchos latinoamericanos podamos, digamos, trabajar, bueno, tener mayor poder adquisitivo en nuestros trabajos, ¿no? Porque podemos ahora no solo entrar en nuestros mercados locales, sino trabajar en mercados regionales o trabajando directamente con los Estados Unidos, cosa que antes era solo algo que una gran corporación podía hacer, ¿no? Ahora un pequeño grupo o hasta una persona unipersonal puede hacer eso, ¿no? Ese tipo de contratos. Qué interesante su parte, Gabriel, cómo la empresa precisamente puede aprovechar este tipo de oportunidades precisamente para complementar lo que antes era un poquito más complicado, pero sí quisiera ahora que nos platicaras del lado del ESG, del lado del impacto social. ¿Esto cómo en tu perspectiva mejora la vida de las comunidades, de las personas? ¿Qué tanto esto le ayuda precisamente a la economía a crecer en ese impacto social? ¿Qué es lo que han visto? ¿Cuál sería tu lectura? Bueno, yo creo que ahí yo siempre lo veo de dos formas. Tenemos un poco el lado más abstracto, ¿no? Ahí, si una sociedad necesita cierta infraestructura de confianza, ¿no? Sea algo que entrega el Estado, o sean los bancos, o sea, en general toda una estructura social para poder lidiar en una economía de mercado, ¿no? A nosotros lo que nos interesa mucho es poder ayudar a subir ese nivel básico de la infraestructura de confianza para poder habilitar a las empresas de la región, ¿no? Al final, las cosas que podemos hacer y podemos ofrecer para grandes clientes que he mencionado que pueden entrar a la región y pueden ofrecer servicios de una gran escala de una forma que no se pueden ofrecer si es que nosotros no los ayudamos. Si nosotros no no podemos simplificar el problema para ellos sería mucho más difícil hacer su trabajo, ¿no? Y habría sido mucho más difícil que tengamos disponibles para nosotros estos grandes servicios, no solo como clientes, sino nosotros lo vemos mucho también del lado de los proveedores. Entonces, esos servicios han servido mucho para ofrecer muchos trabajos, ¿no? Al final, cada vez que nosotros revisamos y aprobamos a una persona para una de estas plataformas, estamos dándole un posible empleo a una persona, ¿no? Entonces, de un lado más abstracto, yo siempre lo veo así, ¿no? Estamos siempre tratando de habilitar nuevas formas de economía que idealmente por métodos digitales sean descentralizadas y ayuden mucho a individuos a poder trabajar de forma independiente, ¿no? Aparte también, yo creo que especialmente en el ámbito que nosotros nos ocupamos, porque nosotros no solo nos ocupamos de, digamos, validación de identidad, no es que solo trabajemos, no ofrecemos biometría y solo ofrecemos verificación de documentos y de caras, como ofrecen muchas, digamos, plataformas de identidad, ¿no? Algo que nosotros hacemos en casi todos los países de la región es hacer verificaciones de riesgo criminal o de posible criminalidad en base a los antecedentes.
y revisiones. De un punto de vista, nosotros hacemos una revisión, gastamos más de lo que podríamos gastar porque hacemos que cada persona que pase por nuestro flujo, que haya tenido, si vamos a rechazarlo de una forma automática, tiene que pasar por un humano, ¿no? En general, una determinación final tiene que ser tomada por un humano si es que va a ser rechazado por un trabajo o va a ser rechazado por para una aplicación, ¿no? Entonces, esto es algo que en general no se ve. Hay muchas plataformas automáticas de tecnología que te ofrecen información similar a que nosotros tenemos, pero no ofrecen esa justicia, digamos, del candidato. Eso siempre ha sido muy importante para nosotros y, de hecho, desde nuestro primer día y, de hecho, desde que lanzamos en México, es algo que tenemos muy fuerte y, de hecho, por eso tenemos muchos abogados. De hecho, mucha gente en la empresa, hasta en diferentes roles, han comenzado haciendo revisiones, entonces son abogados. Entonces tenemos muchos abogados aquí. Pero aparte también, justamente por este tema de criminalidad y este tipo de temas, hemos tocado muchos casos importantes o serios o cosas más individuales que me han tocado mucho, ¿no? Yo cuando recién comenzamos y recién lanzamos en México, notamos, bueno, había salido hace poco, en el 2016, el caso de Mara Castillo, que había sido un caso de un feminicidio en Puebla, que había demorado mucho en descubrirse, entonces había sido un caso muy publicitado en los medios y que había pasado, ¿no?, con un conductor de una aplicación, ¿no? Ninguna de las que mencionabas ahora, pero una aplicación ahí, que habían tenido, según al menos la ley, los procesos adecuados de revisión, porque ellos habían pedido un certificado de no antecedentes al candidato y el candidato lo había entregado y el certificado estaba limpio. Esa persona, sin embargo, tenía un proceso ya abierto y ese proceso era un proceso relacionado al cartel por robo de gasolina, pero no estaba en el mismo sistema de Puebla, estaba en el sistema federal, entonces no apareció en el certificado. Esa persona pudo manejar y pudo entrar a la plataforma y, manejando en esa plataforma, no cometió ese feminicidio. Y nosotros, pocos meses después de que pase este caso, es que ya logramos lanzar un poco las bases de datos iniciales en México, y entonces nada, me choca mucho el caso y reviso qué información teníamos de esto. Y nosotros hubiésemos podido encontrar el arresto que había tenido esa persona como un mes después, un arresto que nunca había aparecido en el certificado de no antecedentes, que se había expedido muchos meses después, ¿no? Como 5 meses después. Entonces ahí me di cuenta que hay muchos casos hay muchas cosas que podemos prevenir solo con hacer nuestro trabajo y hacerlo bien, ¿no? Igual, como te dije, es muy importante ser justos los candidatos, pero también tenemos una responsabilidad muy seria de buscar la información seria y especialmente la información que se refiere a casos de violencia o casos muy serios, incluirla y hacerla disponible para que pueda ser revisada y filtrada en los casos que sea necesaria, ¿no? Y ahí yo creo que hemos tenido mucho impacto en la región, haciendo más seguras muchas de las plataformas, ¿no? Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Qué importante ver no nada más la parte de la eficiencia y la competitividad, sino también ver cómo esta tecnología es que salva vidas en muchos de los casos y eso creo que es importante destacarlo, Gabriel. Oye, y vemos mucho cómo empresas de software, empresas de SaaS, ahora están mucho en el tema de crear alianzas, ya por ahí nos estás platicando cómo es que ustedes también trabajan con distintas instituciones, con distintas autoridades. Ahí sí quisiera que nos contaras en ese sentido. ¿Qué alianzas son las que ustedes buscan hacer o en el tema de los integradores de tecnología? ¿Qué tipo de complementos ves que es lo que busca el mercado? Sí, nosotros lo que estamos buscando ahora es tratar de ofrecer nuestros servicios en la mayor cantidad de ambientes posible, ¿no? Entonces, en los últimos años hemos buscado más que nada integrarnos cada vez más en
sistemas de recursos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, somos partners de Greenhouse, que es una de las ATS más grandes de Estados Unidos, ¿no? Que usan muchas startups importantes en la región. Y, ¿no? De ese lado, poder estar más integrados directamente a los procesos de nuestros clientes, ¿no? Al final, en un mundo ideal, nuestro trabajo es totalmente transparente y no te preocupas por las aprobaciones, porque las aprobaciones las recibes automáticamente y pasan. Y no te preocupas por cualquier rechazo, porque ¿no? Los rechazos los hicimos bien y los revisaste. Sin embargo, no, siempre que se deba, tenemos nuestros procesos de revisión. Entonces, en un mundo ideal, buscamos siempre tratar de integrarnos directamente dentro de esas plataformas, especialmente plataformas de contrataciones. Ahora, ya entrando este año, una de las cosas que estamos buscando es cada vez más buscar integrarnos a los sistemas de identidad, ¿no? Uno de los pasos que pasa, perdón, para la redundancia, uno de los pasos posteriores a una aprobación nuestra en un proceso de contrataciones es muchas veces, bueno, la contratación del candidato y la creación de toda su identidad digital con la empresa. Y eso me parece que es un paso muy importante que también hay que asegurar, ¿no? Es muy importante mantener, especialmente si tienes ahora una empresa que capta sus candidatos por internet, ¿no? Recibe sus candidatos por internet y recibe los CVs. Posiblemente haga sus entrevistas por internet, haga unas entrevistas en un ambiente así, por Zoom, y ¿no? Decida que no son los candidatos. Y hasta en muchos casos tenga poco fácil las personas entren por la oficina, pero ya no tenga un contacto con la persona directo en la oficina. En muchos casos ahora hay empresas donde puedes entrar totalmente a un equipo remoto, aunque la empresa no sea totalmente remota, todo un proceso puede ser de contratación remoto, lo cual significa que vas a tener cuentas y vas a tener niveles y acceso de seguridad que estás ofreciendo a una persona que, aunque en la mayoría de los casos sí son una persona real que quiere un empleo, también perfectamente podría ser un fraude, podría ser un scammer. Tienes los mismos riesgos que tiene una plataforma de e-commerce o una plataforma digital o cualquier plataforma que acepta personas y ofrece servicios y le ofrece permisos a esas personas, ¿no? Entonces es muy importante mantener esa cadena de identidad, ¿no? Desde el punto inicial que recibes el CV y comienzas a entender cuál es el perfil educativo de una persona, a la revisión y el historial de la persona, a las referencias y ya finalmente a la identidad, ¿no? Entonces, de hecho, sí me interesa mucho buscar bueno, empresas como Okta, como OutZero, ¿no? Diferentes integraciones que podamos hacer hacia proveedores de identidad, que nosotros usamos también muchos de los mejores, para poder estar más conectados a donde las empresas tienen esta información, ¿no? Y poderos ayudar sin tener que hacer demasiado de su parte. Oye, Gabriel, y mencionabas mucho en el inicio cómo, bueno, sí, en efecto, estamos ya metiéndonos a esta economía digital. Sí quisiera escuchar tu opinión sobre el tema cultural. ¿Tú dirías que a lo mejor tenemos todavía ciertas barreras culturales, ciertos paradigmas que hay que tumbar? De repente hemos visto cómo a lo mejor algunas empresas muy, muy grandes o a lo mejor los mismos gobiernos de repente cuando escuchan el tema de que hay que apificar, de que hay que hacer integraciones, pues sí, de repente se cuestionan de, híjole, ¿cómo te voy a dar acceso yo a mis sistemas? Ese tipo de cosas, ¿ustedes las escuchan, las ven? ¿De repente han visto que hay un tema cultural que hay que vencer todavía? ¿O qué experiencias has tenido? Sí, seguramente hay un cambio generacional, pongámosle, desde un punto de vista, yo lo veo, sí, tiene mucho que ver con la forma que interactuamos con los sistemas digitales, ¿no? Siento que hasta hace muy poco la gente tiene la intuición, o sí, todavía se mantiene la intuición de que teniendo la mejor forma de cuidar tus datos o la mejor forma de tener procesos seguros es teniéndolas muy cerca y cuidándolas muy cerquita, guardando la información en bases de datos internas en las redes internas, y no importa mucho mientras esté dentro de la oficina, en un servidor dentro de la oficina. Porque, bueno, antes, ¿no? La gente piensa desde un punto de vista de la red es una red privada, entonces aquí estamos protegidos. Pero al final, el problema que tenemos ahora es que
dentro de una computadora tú puedes tener información de cientos de empleados o de miles de colaboradores o de cientos de miles de personas o de millones de ciudadanos. Entonces, es muy fácil con un descuido filtrar información o que la información que parece que está segura no está segura porque por un momento te descuidas. Y la forma además que antes comprábamos software y que comprábamos ese tipo de servicios era como, bueno, no pagamos por mes, ¿no? Las empresas, las instituciones más grandes todavía están acostumbradas a comprar una licencia y pagar por 3 años, por 2 años, o por 1 año, o por 5 años, y tener ellos el software adentro. Lo cual, para mí, trae trae algunos beneficios, ¿no? Pero también trae muchos problemas. Trae una carga operativa mucho más alta que muchas veces la empresa no se da cuenta hasta que es muy tarde. Es muy fácil tener un servidor desprotegido que no pasa nada hasta el momento que vienen unos hackers y se lo llevan, o tienes un empleado ¿no? que quiere sacar información o que quiere vender información, o tienes algún problema interno. Entonces, yo creo que lo que se necesita de alguna forma es un cambio de visión, un cambio de paradigma, ¿no? Ahora lo que debes buscar en realidad es buscar proveedores que sean sofisticados de cierta forma, ¿no? Que te puedan traer sofisticación en los lugares donde internamente tú no tienes, ¿no? Si es que tienes si no tienes un equipo de seguridad de datos muy grande que tenga ¿no? muchos ingenieros que están dispuestos a proteger y sepan cómo protegerse de un ataque o sepan cómo protegerse de filtraciones, no deberías estar guardando información privada en servidores internos, ¿no? No deberías estar, por ejemplo, lo mismo con emails, ¿no? Si no puedes mantener tus emails de una forma privada, lo más seguro seguramente es ir a Gmail y usar los servicios de ellos y que los sistemas de Google o algún externo que sepa más del tema pueda ayudarte en esos procesos, ¿no? Al final, lo importante es que un negocio siempre conozca sus propios procesos y cuáles son las cosas que son más importantes para ellos, ¿no? Y la mayoría de negocios no requieren de tener su propio servidor de emails. Solo trae problemas, ¿no? Y olvido que la mayoría de negocios no deberían estar guardando la información de sus candidatos en repositorios de correo o en lugares donde, ¿no? En Excel, lugares donde puede ser muy accesible internamente, pero en un santiamén podría llevarse y podría llevar una filtración que ahora podría llevar a mucho daño reputacional o financiero para cualquier empresa. Muchas empresas tienen en su día a día información de sus empleados que si se perdiera traería muchos problemas para esa empresa. Entonces también es importante buscar a proveedores externos como nosotros que sepamos justamente cuáles son los protocolos de manejo de información que tenemos que dar, los protocolos de manejo de los datos de privacidad, pero también la información del manejo de los resultados. Nosotros sabemos cuándo una información es confiable y cuándo no es tan confiable y podemos justamente dar el contexto a nuestros clientes para entender eso. Y conocemos el tema, entonces sabemos cómo hacer flujos para que sean más seguros para empresas, ¿no? De esa forma poder reducir cualquier riesgo operacional a largo plazo, ¿no? Y qué importante esa parte, sobre todo considerando que México es de los países que más ha sido afectado por todo el tema de la ciberseguridad, en donde a lo mejor hay muy poca información. Bueno, pues acabamos de ver cómo la Sedena incluso fue víctima de estos casos y nos hace ver que, bueno, es que no es nada más empresas de cierto tipo, sino todos los que podemos estar en el radar. Y justo, Gabriel, pasándonos a un tema muy particular, bueno, vemos cómo las empresas de tecnología, de software, como ustedes, pues tienen sus productos, pero nunca están terminados porque siempre hay nueva tecnología, porque siempre hay nuevos desarrollos, porque siempre hay nuevas integraciones, porque va avanzando las necesidades, va avanzando el mundo de la tecnología. En ese sentido, sí quisiera escuchar, bueno, que nos contaras ¿qué más va a haber del lado de ustedes? ¿Qué otros productos, qué otras tecnologías tienen en el radar para a lo mejor poder hacer una siguiente generación de productos o de tecnología o de herramientas? ¿Qué nos contarías, Gabriel? Claro.
Sí, no, bueno, muy gracias por la pregunta. Sí, nosotros lo que estamos buscando ahora es, ya que podemos crear el perfil de una persona muy bien, me interesa mucho crear más herramientas para acercarnos más a los candidatos y poder consultarles un poco más de información y poder crear perfiles también cercanos a ellos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso, no? Información, por ejemplo, todavía es muy difícil hacer validaciones generales de información educativa o referencias laborales y flujos estándares dentro de eso. Todavía es muy estándar simplemente llamar a un número que te da y, bueno, hacer una validación, ¿no? Además de simplemente estos procesos, digamos, que ya existen, que pueden ser automatizados con herramientas que estamos haciendo justamente para acercarnos más a los candidatos, yo creo que también hay mucho que hacer de un punto de vista de, nosotros le decimos, bueno, sí, bueno, en México existe, por ejemplo, el concepto del estudio socioeconómico, que es ya un proceso, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo, de hecho, en México, donde muchas instituciones mandan a personas a entrevistar a candidatos o a familiares de los candidatos para diferentes procesos institucionales. Tiende a ser cosas como becas o, bueno, también para muchos trabajos, ¿no? Hay muchos trabajos que hacen lo que es un estudio socioeconómico. Y a mí me interesaría mucho utilizar la información que ya está disponible y ya tenemos nosotros, en muchos casos guardada, además de información que entreguen los candidatos, para poder crear procesos similares, especialmente enfocados para candidatos jóvenes, ¿no? Me parece que cuando, especialmente en países como Latinoamérica, cuando un candidato está recién graduándose, si es que no tienes contactos y gente que te conoce, y tu primo o tu amigo o el señor y algún tipo de historia, es muchas veces muy difícil que confíen en ti siendo un joven que está recién comenzando. Entonces me parece muy interesante ver formas de utilizar la tecnología justamente para crear perfiles para que, especialmente los jóvenes que ¿no? hayan tenido procesos, ¿no? hayan estado estudiando, vengan de ambientes familiares donde puedan probar que digamos, son ambientes honrados y vengan no puedan demostrar que no son uno más del montón, o al menos que no tienen un riesgo que debería desecharlos, ¿no? Porque muchas veces pasa que con candidatos que no tienen mucha información, uno los desecha porque, bueno, al final el riesgo es más alto que el beneficio, entonces no le dan un chance, ¿no? Me parece que es muy importante buscar formas, justamente de buscar información para crear esos perfiles, para que sean más confiables y que sí les den el chance, sí les den la oportunidad y puedan entrar a sus primeros trabajos o justamente a procesos iniciales de empleo, ¿no? Excelente, Gabriel, qué gran lectura nos das. Y hoy un poquito ya para ir terminando, quisiera preguntarte sobre el tema de las regulaciones, de las distintas autoridades en las geografías en las que ustedes operan. ¿Dirías que podríamos ver que ciertas regulaciones no se adaptan a la misma velocidad que las tendencias tecnológicas? Que quisiera escuchar tu opinión en ese sentido y si han tenido algunas experiencias. Sí, yo diría que bueno, tienes dos temas ahí, ¿no? Primero es en un ámbito donde hay muchas regiones, no muchos países, muchos estados como nosotros trabajamos. Hay siempre muchas diferencias entre estado y estado y hay simplemente diferencias regulatorias, no tanto en tiempo, sino en espacio, ¿no? O sea, hay al final aspectos sociales que llevan a diferentes necesidades en los diferentes lugares, ¿no? Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es, y bueno, también con el tema de la temporalidad, ¿no? Lo que hacemos es siempre tratar de buscar cuáles son las regulaciones más restrictivas que encontramos en la región y tratamos de adecuarnos a ellas, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de información
de datos personales o de privacidad, ¿no? Es muy importante siempre asegurar de que estés llevando la política más segura, pongámosle, ¿no? Entonces, en general, tratar de aplicar los paradigmas más generales, ¿no? Nosotros, en general, lo que hacemos en este caso es, sí, tratar de seguir hasta el GDPR y seguir las cosas que vienen de la ley en Europa en muchos casos, porque eso tiende a ser muchas veces la ley o los procesos que siguen o que se formalizan en muchas de las regulaciones en Latinoamérica. Sin embargo, yo creo que es importante separar es muy fácil tener sistemas que son que pasan por la regulación, pero son inseguros. Entonces, sí, me parece muy importante. Además, también estar muy conectado con los avances y, en general, simplemente la política de seguridad que podamos hacer. Entonces, por eso es que empresas como nosotros, ¿no? Tenemos a muchos ingenieros que están siempre viendo lo último en seguridad, viendo los nuevos protocolos y, bueno, teniendo nosotros también muchos procesos internos para adecuar nuestros protocolos, no solo a las leyes locales o las leyes de los diferentes países, pero también a lo que nos lleve a ser más seguros, ¿no? Porque al final lo que a nosotros nos interesa es justamente reducir ese riesgo. Parte de él es regulatorio, pero una parte muy seria es un riesgo práctico de filtraciones de datos, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Excelente, Gabriel. Qué gran visión nos das. Qué fascinante ver toda esta tecnología que están implementando precisamente para hacer todos estos procesos más ágiles, más significativos, blindarnos en todo el tema de ciberseguridad. Y destaco muchísimo lo que nos platicaba sobre este tipo de casos, de que también vemos cómo esto puede salvar vidas, Gabriel. Oye, pues no sé si de tu lado traigas algún mensaje final, alguna conclusión, algún tema que se nos haya escapado y que quisieras compartir. No, creo que ha sido una entrevista muy interesante. Me ha dado mucho gusto responder esas preguntas. Solo agradecerte nuevamente y agradecer a todos los que nos escuchan y nos ven aquí. Y bueno, esperemos que continuemos todo bien y ahora que cerramos el año y que tengamos un gran 2023. Excelente, Gabriel. Pues gran mensaje el que nos dejas con mucho conocimiento. Gracias por ponerlo sobre la mesa y también un gusto haber platicado contigo, Gabriel. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.